Bueno, justamente para ampliar detalles sobre este anuncio hecho por el Gobierno de la República, tenemos vía Zoom a la presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS, doña Yorleni León, a quien le agradecemos su presencia esta noche en Extra Noticias. Quisiera empezar poniendo en ejercicio un ejemplo muy concreto. Tenemos 1.100 damnificados en Sarapiquí. ¿De qué manera esta herramienta ayudaría a estas personas? Bueno, vamos a ver, en una situación como esta, si ya tuviéramos 100% listo Geocinerube, no lo está, no estamos arrancando de cero, pero tampoco está completa en su totalidad. Antes de que se presentaran las lluvias, nosotros hubiésemos generado información relevante para todo el resto de las instituciones que tenemos que atender una emergencia. Información relevante de sus hogares, de la conformación de esos hogares, y de esa manera cada una de las instituciones de manera preventiva puede preparar todo lo necesario para garantizar que estas familias sufrieran el menor riesgo posible. ¿Qué es el menor riesgo posible? Poderlo sacar previamente, no esperar hasta que las lluvias y las aguas están en niveles muy altos, sino que sacarlos ahí y además tener acondicionados los albergues, por ejemplo, para que cuando estas personas lleguen ya encuentren las condiciones que se requieren para hacerlo. Pero no solamente eso, sino que también nos permite tener claridad de dónde deberíamos de construir infraestructura en este país y dónde no deberíamos de hacerlo. Nosotros cuando colocamos las capas de riesgo en el sistema, en el Geocinerube, lo que vemos es que tenemos una gran cantidad de personas viviendo en zonas que bajo ninguna circunstancia deberían de estar ahí. Y que por tanto, poco a poco, el Estado debería de ir haciendo las gestiones necesarias, tanto desde lo operativo como de lo legal, para ir sacando a estos hogares de esos sitios de riesgo y de esta manera garantizar dos cosas. Uno, que salvaguardamos la vida de los costarricenses, que es lo más importante de todo este esfuerzo. Pero dos, que ahorramos recursos cada vez, ahorramos recursos porque podemos mitigar mejor los desastres naturales. Cada vez que sucede un desastre natural, la inversión que hace este país para atender la emergencia y luego para recuperar las condiciones que un territorio tenía son realmente significativas. Y eso tiene un efecto, por supuesto, que para todos los costarricenses, indistintamente si fue o no fue afectado. Doña Yorleni, y justamente por la magnitud de las emergencias que hemos sufrido en los últimos días y la importancia que usted menciona, ¿en qué etapa se encuentra este proyecto y cuándo ya podríamos poder estar utilizando entonces esta herramienta? Bueno, vamos a ver, Geocinerube se alimenta de una base de datos que ya la tenemos muy avanzada. El 86% de la población de este país, indistintamente si está o no en condición de pobreza, porque Cinerube no es una herramienta para los pobres, sino que es una herramienta que hace una clasificación socioeconómica de los costarricenses, ya está ahí. Esta herramienta nos permitió, por ejemplo, que en las inundaciones de Guanacaste que recién pasamos y las inundaciones de la zona sur que recién pasamos, pudiésemos otorgar los subsidios para que la gente tuviera recursos económicos, tuviera platita, como digo yo, para poder comprar alimentos, para poder pagar servicios públicos, para poder comprar leche, por ejemplo, para niños menor de edad. Y eso lo pudimos hacer porque teníamos la información ahí. Colocamos entonces cuáles eran esas comunidades, cuáles eran las áreas geográficas que estaban siendo afectadas por la emergencia y de esa manera generamos esas listas. Podíamos saber sin necesidad de ir al campo cuáles eran los hogares que estando en condición de pobreza y pobreza extrema habían sido o en vulnerabilidad habían sido afectados y en un periodo de tiempo muy corto, como sucedió esta primera vez, logramos otorgarle esos recursos, depositarles en sus cuentas bancarias. Estamos trabajando en lo que son la compra de licencias para el próximo año, ya tenemos el contenido presupuestario para hacerlo. Estamos trabajando también con una consultoría, un equipo de consultores que nos facilitó el Banco Mundial para terminar de hacer todos los ajustes en el sistema como tal, porque esto requiere de un componente de geógrafos, de informáticos y de trabajadores sociales para que puedan ir haciendo esos análisis que se requieren de pertinencia a la hora de atender una emergencia. Voy a Nosotros esperamos tener Yorleni, al 100% Cinerube en junio del próximo año. Junio del próximo año. Antes de entrar en vigencia la geolocalización dentro de la base de datos de Cinerube,
¿cómo garantizan que la base de datos se va a mantener actualizada? Es decir, que la información que van a tener ahí se mantiene vigente. Hoy eso ya sucede. La información que mantenemos en el CINERUVE es una información actualizada porque hay muchísimas instituciones que recolectan todos los días información y que colocan esa información en el sistema. Por ejemplo, los ATAPs que andan en el campo de parte de la caja, estos son equipos de trabajo que cada vez que recolectan la información de la caja, las fichas de información de la caja, esa información se sube al sistema y eso actualiza. Toda la información que recolecta el IMAS, por ejemplo, día a día, nosotros podemos atender 6,000 personas por día, 6,000 hogares por día, esa es información que siempre se está actualizando. Pero hay otras instituciones como CONADIS, como CONAPAN, que permanentemente están actualizando, porque una de las cláusulas que tienen los convenios que se firman entre las instituciones y el CINERUVE es el compromiso de esa institución de actualizar o de incorporar a personas que no estén incorporadas dentro del CINERUVE. Algunas municipalidades ya lo han venido haciendo, por ejemplo, la Municipalidad de Belén, la Municipalidad de San José y otras que han ido sumándose poco a poco a este esfuerzo. Esto nos garantiza entonces que podamos tener datos que no llegan a una antigüedad superior a los 3 años. Doña Yorleni, justamente ahora que usted menciona los datos, es información sensible, pero ¿cómo garantizamos que la ayuda, por ejemplo, subsidios, entregas económicas lleguen realmente a quienes lo necesitan, verdad? ¿Cómo podemos garantizar esa veracidad de los datos para que efectivamente la ayuda llegue a la persona correcta? CINERUVE se alimenta de dos grandes fuentes de información. Una que es esta de campo, que yo le llamo, que es la información de la persona que llega a una oficina de Limas o que Limas va a su comunidad y a su hogar y genera esa información, lo que hacen los ATAPs y demás. Esta es información que se recolecta en campo. Pero está otra gran fuente de información que es la que se obtiene a través de lo que nosotros llamamos registros administrativos, información que nos dan otras instituciones que no brindan servicios de atención como si los brindamos la Caja, el MEP o nosotros, pero que generan información valiosa, dígase el registro nacional, la información de los bienes que tiene una persona inscrita, que están inscritos en alguno de los integrantes o de todos los integrantes de un hogar, nosotros la tenemos ahí. Los números de cédula de todas las personas los tenemos a través del Tribunal Supremo de Elecciones. Las defunciones que se generan en este país la tenemos a través del Tribunal Supremo de Elecciones. Y así sucesivamente con un conjunto de instituciones. Cada vez hacemos un esfuerzo por incorporar más y más información dentro del CINERUVE para tener la foto más exacta posible de las características socioeconómicas que tiene cada uno de sus hogares. Y eso entonces nos permite tener una altísima certeza, una altísima, digo yo, porque no hay sistema infalible, una altísima certeza de que la clasificación socioeconómica que genera el CINERUVE para cada persona, para cada hogar, es lo más acertada. Hoy más que nunca este país tiene certeza que cuando otorga un subsidio a una persona que está en condición de pobreza extrema, es porque lo es. Y eso nos ha permitido entonces un proceso de focalización en la atención en 3 direcciones o en 3 hélices, como la llamo. Una desde el punto de vista de su clasificación socioeconómica, otro desde los territorios donde hay más pobreza, entonces nos ponemos más recursos en esos territorios, ¿verdad? Y la tercer gran hélice es por las características que tenga ese hogar. Si sabemos que el hogar tiene algún integrante o al menos un integrante que está en alguna de las poblaciones prioritarias para nosotros, ahí ese ocupa un lugar de prioridad diferente a lo que tendría un hogar que no tenga alguna de estas particularidades. ¿Cuáles son? Una persona que tenga integrantes que son adultos mayores, que tenga integrantes que son personas dependientes, que tenga integrantes que son personas con discapacidad, que tenga algún integrante que está en fase terminal y su condición de pobreza. Esa es la triple hélice que le llamo yo del proceso de focalización y es en gran medida lo que le ha permitido a este país el poder reducir la pobreza, porque estamos llegando exactamente a los territorios y a los hogares que más necesitan de esos recursos. Doña Yorleni, para ir terminando con este tema, usted habló desde la perspectiva preventiva, todo lo que puede hacerse a través de esta herramienta, identificando las zonas de vulnerabilidad y tratando de trasladar a las personas a tiempo. Pero posterior a las emergencias siempre hay una tarea muy compleja
que afecta a las personas. Por ejemplo, para ir a solicitar un subsidio o ayuda deben ir a buscar incluso hasta certificaciones de la Cruz Roja o de los bomberos. ¿De qué manera esta herramienta también les ayudaría post-emergencia? Esto sería completamente innecesario porque toda esta información entonces se carga dentro del sistema y ya las personas no requerirían entonces el estar presentando ninguna certificación ni cosa por el estilo. Voy a hablarle del caso particular de Limas. Hoy en el Limas, cualquier persona que recibe un subsidio, lo único que tiene que presentar Alejandro y Gabriela es su cédula de identidad para saber que esa persona es la persona que dice ser. Pero todo lo demás lo tenemos ahí en un expediente electrónico que nos permite entonces tener toda la información de ese hogar en ese sistema. Y mientras más instituciones se vayan sumando, más logramos entonces quitarle a los costarricenses la carga de la tramitología a la que hemos tenido a la población acostumbrada a lo largo de muchísimos años. Doña Yorleni, quisiera aprovechar que la tenemos aquí en entrevista en vivo. Aparentemente se ha estado distribuyendo un mensaje de texto de parte del Instituto Mixto de Ayuda Social que parece ser una estafa. El mensaje dice: Costa Rica IMAS 2024, de acuerdo con la política del departamento, puede obtener financiación de subvenciones sociales. Plantean un enlace donde invitan a las personas a aplicar. ¿Usted puede darnos alguna referencia sobre esta noticia? Que es absolutamente una estafa, ¿verdad? Y lo que le hemos venido diciendo a las personas a lo largo de estos días es que por favor ni ese ni ningún otro información que les llegue, que no sean de las fuentes oficiales, no les den link ni muchísimo menos le faciliten datos. Justamente el IMAS tiene una herramienta que es la herramienta que le permite a cualquier persona saber cuál es su condición dentro de la institución, saber si tiene subsidios aprobados, cuáles subsidios tiene aprobado, cuándo tiene su cita, por qué se le rechaza ante una situación, una solicitud que haya hecho, cuándo se le corresponde hacer la presencia para que sea atendido en cualquiera de nuestras instituciones. Está en la página web del IMAS. La página web del IMAS es una página web segura, cumple con todos los requerimientos que están establecidos en este país. Y en esa página web hay algo que se llama Mi Expediente. Ahí en Mi Expediente las personas ponen su número de cédula, ponen la clave que han establecido cuando abrieron el sistema y toda la información de ese hogar está ahí. No necesitan las personas estar prestando atención a estos mensajes que les están llegando. Debo decir que a lo largo de todo el año siempre tenemos este tipo de personas malintencionadas que quieren generar estafas a personas en condición de pobreza. Entonces, permanentemente se están presentando. Sin embargo, este fin de semana tuvimos un pico muy alto de personas que nos mandaban diferentes mensajes señalándonos justamente que si eso era realmente un mensaje enviado desde el IMAS. Los expertos en informática lo que nos han dicho es que a la hora que las personas le dan enter a ese link que aparece ahí, ingresa algo así como un virus al sistema y hace que robe la información de su sistema y la traslade a estas personas estafadoras para que puedan hacer uso de esos datos y por supuesto, y lo más probable es saquear sus cuentas bancarias, que es lo que en la mayoría de los casos sucede. Reiterar entonces que este mensaje que estábamos viendo incluso en pantalla también, por favor, hacer caso omiso, es una estafa y como lo indicaba doña Yorleni, no corresponde a ningún tipo de comunicación oficial de parte del IMAS. Para eso, referirse, reiteramos, a la página oficial del IMAS para cualquier tipo de información. Y doña Yorleni, le agradecemos mucho su presencia esta noche para poder conversar y explicar acerca de este tema. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.